¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos de ahí de la iglesia de La Crujía? Que Dios los bendiga, gracias por la invitación. Y qué bueno que en esta oportunidad podamos estar compartiendo la palabra de Dios. Les invito a abrir la Biblia ahí en Marcos, capítulo 5. Vamos a leer algunos versículos del 1 al 20. Esta historia que encontramos acá la encontramos en Mateo, también en Lucas. Pero permítame ponerle un título y hacer una breve introducción con el título. Llamar a este mensaje la nueva normalidad. En esta etapa de pandemia que estamos viviendo, es una de las frases, es uno de los títulos, es uno de los comentarios que es voz populi en todos los programas y en todos los comentarios de distintos periodistas, paneles y demás, hablando de cómo va a ser la nueva normalidad del día de mañana. Viendo a otros países que ya están en otras fases, y viendo y comparando cómo se podía llevar a cabo esto en la Argentina. ¿Saldremos con barbijos? ¿Sí o no? ¿Esto vino para quedarse? ¿El distanciamiento? ¿Cómo van a empezar las clases? ¿Cómo serán los shoppings? ¿Cómo será la atención al público de ahora en más? Por eso le llaman la nueva normalidad. Y de hecho ya lo estamos viviendo, ¿no? Que cuando uno sale a comprar o a ver, ¿quién pensaba que íbamos a vivir de esta manera, tapado con las bocas o con mascarillas, en esta etapa, cuando antes lo veíamos como imposible? Bueno, una nueva normalidad se viene. ¿Cuál será? Bueno, será la que Dios disponga. Pero este título, cada vez que escucho esta frase, sin duda a mi mente viene a la nueva normalidad que nos propone Dios. ¿Y qué le parece si la leemos en uno de los tantos pasajes que podemos encontrar en la Biblia, pero que lo leamos en la situación del endemoniado de Gadara, que como les decía lo aparecen en estos 3 libros de la Biblia, pero nos vamos a detener en Marcos. Dice, Marcos 5.1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. El Señor pone un pie en Gadara, él y los suyos, y una persona sale al encuentro directamente de él. Y esta persona estaba sufriendo este flagelo, este padecimiento de estar endemoniado. Ahora vamos a hablar un poquitito más. Pero miren qué afirmación hace este endemoniado. Que tal vez ningún judío, o mejor dicho, tal vez muchos judíos no la podían hacer. Dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Lo reconocía. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Volvemos a la lectura. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase afuera de aquella región. El endemoniado, la persona, le decía al Señor Jesús y le rogaba, ¿sí?, que no lo saque de esta región. ¿Por qué? Bueno, ahora lo vamos a ver qué era esta región. Estaba allí cerca de un monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y sabiendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad, en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le habían acontecido a aquel que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Al entrar él, Jesús, en la barca,
El que había estado endemoniado le rogaba que lo dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y qué bueno que el pasaje no termina en el versículo 19, sino que nos cuenta un poco de cómo termina este relato salvaje, podríamos decirle, ¿no? Como la película, y se fue, dice, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Muy bien, la nueva normalidad. Y ver en este pasaje cuál era nuestra condición antes de conocer a Cristo, antes de que abracemos la fe, antes de que Dios nos dé ese título, hermoso título de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál era nuestra normalidad? Y ver en este personaje no solo el retrato de él, sino de una sociedad que va tras esta normalidad. Gadara, una de las 6 provincias de Palestina, ¿sí? Mayormente conformada por gentiles, ¿sí? Tal vez muchos estudiosos dicen que es la provincia apartada de Lucas 15, del hijo pródigo, donde muchos que decidían vivir su vida perdidamente se iban a esta provincia apartada, o a Gadara. Gadara era colonizada por los griegos, una ciudad colonizada por los griegos 200 años antes de Cristo. Estaba al costado del mar de Galilea, opuesta al mar Mediterráneo. En el siglo I antes de Cristo formaron una liga llamada la Liga de Gadara, conformado por griegos, como decían, ¿no? Que vieron el beneficio y utilizaron este sentido de paso que tenía este trecho, la región de Gadara, para el comercio. 10 ciudades, ¿sí? De ahí viene la palabra Decápolis, deca de 10, polis de ciudades. 10 ciudades que habían hecho esta liga aprovechando el comercio, ¿sí? Los griegos vieron la oportunidad de sacar crédito de esta situación. ¿Y qué situación? Bueno, los griegos no compartían la misma religión y creencias que los judíos. Y los judíos, como vimos acá, tenían dietas o leyes alimenticias, dietéticas, las cuales el cerdo y todo lo proveniente de esto estaba prohibido. De hecho, no lo aplicaban y no lo vivían, era repugnante. Pero para Gadara, esto era un comercio. Y acá vieron el negocio. Dijeron, bueno, acá no comen cerdo, esto es una ciudad de paso, y empezaron a hacer esta liga. Gadara, una de estas 10 ciudades de la Decápolis, que estaba conformada de un acantilado, ¿sí? Grande, que esto sigue hasta el día de hoy, tenía una bajada pronunciada. De ahí deducimos que es donde baja y deja el Señor la barca y baja a esta ciudad. Ahora, entre todos estos temas que vimos de Gadara, tenía uno de los tantos problemas. Eran que, por ser griegos, eran politeístas, creían en distintos dioses. Y el ocultismo, el paganismo, el oscurantismo se había metido ya desde este tiempo. Por eso no era de extrañar esta situación y otras que vamos a ver a través de la Biblia que ocurrían en esta región. Pero el problema específico del pasaje es que había un endemoniado que atormentaba la ciudad. Imagínense una ciudad sobre un despeñadero, una montaña, por así decirlo, y que vivían los sepulcros, lo habían aislado. El oscurantismo hace esto, no solo trastorna desde lo espiritual, sino desde lo psicológico. Y esta persona estaba sufriendo. Esta era su normalidad. Pero dijimos que vamos a ver en él el reflejo de una sociedad. Y esta práctica dio como resultado lo que estaban viviendo. Si leemos los otros relatos, que por lo menos yo me anotaba 5 o 6 características que tenía esta persona, que era un hombre con el espíritu inmundo, que no podían atarle, ni con grillos, que se lastimaba a uno mismo, que dormía entre las tumbas, que salía de noche a gritar, y ahí Lucas y los otros evangelios donde aparece esta historia dice que andaba desnudo. Este era el retrato. Este es el retrato de un esclavo espiritual, que pierde el dominio de sí. Lo que el Señor, lo que la palabra de Dios dice en el inicio, que el hombre va a enseñorearse de las cosas, acá las cosas se habían dado vuelta y las cosas
se enseñoreaban del hombre, tenían dominio sobre el hombre. Y esta persona en algún momento fue normal. Y esta era la normalidad de esta persona y de esta ciudad. Que entre los títulos que podríamos ponerle también es que esta ciudad eligió los cerdos antes que Cristo. Por eso hablar un poquitito de esta persona y del reflejo de la sociedad. Al mirar a este hombre quisiera ver el reflejo de una sociedad, porque la sociedad la conforman personas. Y ver tres características. Ver lo obsceno de esta sociedad, lo oscuro, ¿sí? Y lo olvidada que vive esta sociedad. Y después terminar viendo un poquito de esta nueva normalidad. En primer lugar, una sociedad obscena. Como leíamos de los otros retratos de los evangelios, si lo querés buscar, otra de las características que nos habla de este endemoniado es que andaba desnudo, de día y de noche. Era el retrato de una sociedad obscena. Esto era la imagen que vivían a diario, por eso lo trataron de alejar. Era la molestia de la sociedad, pero la sociedad se había acostumbrado a vivir en una forma obscena. Y queridos, díganme si esto no es un retrato de lo que hoy estamos viviendo. La palabra obscena viene de las tragedias griegas, ¿sí? Que es lo que pasaba fuera de escena, ¿sí? Fuera de escena, en el ámbito, fuera de lo público. Y hoy en día se ha perdido la idea de lo público y lo privado. Todo se tiene que publicitar, todo se tiene que publicar. Se ha perdido este sentido de pudor. Todo hay que hacerlo público. Por eso los casamientos, las separaciones, la muerte de muchos famosos pagan mucho. Porque hay una sociedad ávida por ver lo obsceno. Una sociedad ansiosa por espiar. Por eso uno de los realities, si no el más visto, es Gran Hermano. Donde horas se está viendo durante todo el día personas cómo viven dentro de una casa encerrado. Y pensar que John Owen, cuando saca este ojo del Gran Hermano, que es el que se utiliza en este reality, era todo lo contrario. Era en contra de un régimen totalitario, de esclavista, y que perseguía todo, y que ese ojo todo lo estaba viendo. Y el que se escapaba de ese ojo era el que tenía la libertad. Una sociedad obscena. Padres que estamos ocupados mucho por lo público y que descuidamos lo íntimo. Mi hija, mi hijo no va a ver pornografía, nos decimos, ¿no? Pero el tema es que la pornografía lo va a buscar a él. Una sociedad obscena, sin pudor, sin límites. Que ya la pornografía se está en la tele y en los diarios y en las imágenes a la hora del día. Bueno, ver en esta persona el retrato de nuestra sociedad. Porque la sociedad y esa normalidad, lejos de Dios, es la misma normalidad que hoy se va empeorando cada día más al que no tiene a Cristo. Este hombre salió desnudo, como salen muchos chicos, como salen muchos jóvenes, como salen muchas personas hoy en día, después de una noche de supuesta libertad. Este era el retrato de una sociedad obscena. Pero en segundo lugar, ver en esta persona el retrato de la oscuridad que estaba viviendo. Dice que moraba en los sepulcros. Me imagino una persona que su habitación, que su almohada, que su lugar de habitué era los sepulcros. Imagínate el rostro de esa persona, que de día y de noche daba voces en los montes. Imagínate en una ciudad donde todo estaba apagado, donde el eco de ese despeñadero seguro que hacía más eco su grito. Y se escuchaban los gritos. Dice que se hería. Y dicen que no lo podían atar. Esto es para una película de Hollywood, pero está acá. Y esta era la normalidad. Una sociedad oscura, que en esa oscuridad vive violentamente. La violencia. ¿Y qué hablar de la violencia, no? Podríamos hacer un mensaje de cada ítem. Violencia en el tránsito, violencia en la familia, violencia en la escuela. Hoy en Argentina una mujer muere en manos de un hombre cada 30 horas. Y hace 50 años, en cada minuto un hombre mataba a otro. Hoy es cada 20 minutos. Cada 20 segundos, perdón. Y podríamos seguir hablando acá
distintas estadísticas de la violencia, pero no quisiera abrumar con esto de la oscuridad. Pero sin duda este pasaje nos habla de una sociedad obscena, pero una sociedad oscura. Y esta era la normalidad, pero esta es nuestra normalidad cuando nos alejamos de Cristo. Cuando vivimos alejados de Cristo, perdón. Una sociedad que se autodestruye. Por eso esto es el diario de mañana, esto es el diario de lo que estamos viviendo. Facundo Cabral decía, qué cosa extraña el hombre. Nacer no pide, morir no quiere, y vivir no sabe. Y vivir no sabe porque el que está lejos de Dios, esa es su normalidad. Algunos se destruyen al contado, matándose, y otros en cuota, con adicciones, con engaño, con una vida infeliz. Una sociedad que levanta la bandera del aborto, que levanta la bandera de distintas leyes que ya van en contra de las leyes de Dios. Hace mucho tiempo las leyes iban de acuerdo, las leyes terrenales iban de acuerdo a las leyes espirituales. Pero hoy por hoy, esta oscuridad va llevando a que ya las leyes terrenales ya van en contra de las leyes espirituales, rotundamente y radicalmente. Y ya ahí lo que dice Pablo en Romanos 1, ya se están rompiendo todas las esferas. Ya va en contra del orden natural. Bueno, esta es la sociedad que estamos viviendo. Pero no solo es una sociedad obscena, una sociedad oscura, sino una sociedad del olvido. Olvidada, solitaria, como esta persona, solitaria, desesperada. Vamos a ver que esa persona en algún momento, cuando vuelve a su normalidad, te adelanto un poco al final, tenía una casa. Evidentemente tenía una familia. Pero él estaba ahí, él solo. El individualismo. El individualismo que se ve en estos pasajes, ¿no? Dice que cuando esta persona cambia su vida y vieron esta nueva normalidad de esta persona, los de la ciudad de Gadara le dijeron, Señor, ándate. ¿Por qué? Porque queremos seguir viviendo en lo nuestro. Muy lindo lo que pasó con esta persona, pero déjanos vivir como nosotros queremos, en el individualismo. Señor, nos arruinaste nuestro negocio. 2000 cerdos se fueron al despeñadero. Señor, andate. El individualismo es la bandera del olvido. Estamos en una era de tanta información, de tanta intoxicación. Alguien lo llamó la era de la infoxicación, que nos acerca a los que estamos lejos, pero nos aleja de los que estamos cerca. Y optamos por el silencio. Optamos por la indiferencia, por el materialismo, para llenar ese vacío que solo Cristo puede llenar. San Agustín decía que Jesús en la cruz bajó hasta lo más bajo, para que de ahí en adelante toda caída sea sobre él. Repito, San Agustín decía que Jesús bajó hasta lo más bajo en la cruz, para que de ahí en adelante toda caída sea sobre él. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora quiero entrar en el cambio, en esta nueva normalidad que proponía al inicio. Porque esta era la normalidad, la que vimos de esta persona y de esta sociedad, obscena, oscura, olvidada. Pero cuando el Señor pone un pie en Gadara, y cuando el Señor pone un pie en una vida, quiere cambiar. Quiere tener un encuentro con cada uno de nosotros para que nuestra nueva normalidad sea la que vaya de acuerdo a su voluntad. Y dice que él puso un pie en Gadara, tuvo un encuentro con esta persona, que leímos un poquito de sus características, y tiene que tener una conversación con él. Que esta persona endemoniada reconoce la autoridad y el poder del Señor, porque le dice, ¿qué tienes conmigo? El Señor lo libera de lo que estaba pasando. Los demonios van a los cerdos empiezan a correr, a precipitarse, caen y mueren. Los que estaban viendo van a decirles a los de la ciudad, pasó esto, mirá. Y en el versículo 15 dice y explica lo de esta nueva normalidad. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión y mirá, escuchá, lee con atención, señalaron tu Biblia, sentado, al que no lo podían detener, ni atar con grillos, ni con cadenas, vestido, al que andaba desnudo, al que andaba gritando y en su juicio cabal.
Y eso les dio miedo. Porque la nueva normalidad da miedo. Ese miedo fue el que llevó a crucificar al Señor Jesús. Porque decían los religiosos de aquel tiempo, el mundo se va tras él. Si las personas siguen cambiando, si los esclavos siguen siendo sujetos a su amo y viviendo una vida distinta, si el celote se puede juntar con el publicano, si el publicano se puede juntar con la prostituta y el Señor sentarse a comer con cada uno de ellos, esto es una nueva normalidad que da miedo. Señor, anda a la cruz. Esto es lo que estaba pasando. Pero todo cambia cuando el Señor entra en escena. En una sociedad obscena, cuando Él entra en escena, el Señor cambia. Y quería ver acá algunos puntos rápidos. El Señor quiere tener un encuentro con cada uno de nosotros. El Señor quiere tener un encuentro con vos, que tal vez estás escuchando en esta oportunidad, y quiere llevarte a la normalidad. Eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros, llevarnos a la normalidad. Y ver en estos minutos que quedan 3 cosas de lo que genera el Señor en nuestra vida, pero 3 acciones que hay que hacer para experimentar esas cosas que el Señor genera. Y en primer lugar, ¿qué es lo que generó en esta persona? Bueno, en primer lugar, orden. Orden. Dice que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. El Señor, cuando llega a la vida de este ex endemoniado, porque habría que llamarlo así, este ex endemoniado ordena su vida. Y dice que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que genera? Orden. Pero ¿qué acción hay que hacer? Oír. ¿Qué acción hay que hacer? Oír. Dice que esa persona salió al encuentro, escuchó las palabras del Señor y fue liberado. Pero en segundo lugar, ¿qué es lo que genera? No solo orden. ¿Y cuál es la acción que hay que hacer? Hay que oír. En segundo lugar, ¿qué genera? Oportunidades. Esta persona que estaba despreciada, apartada, separada de la sociedad, empieza a tener oportunidades. Le dice al Señor al final ahí, en el 20 y en el 19 y en el 20, vete a tu casa. Claro, porque cuando esta persona cambia y ve que el Señor Jesús se iba, porque el Señor Jesús, como buen caballero que es, no obliga, no tuerce, sino que hace lo que le piden los de la región de Gadara y se va. Y este ex endemoniado me lo imagino corriendo, Señor, no me dejes acá, quiero ir con vos. Y el Señor le dice, quédate. ¿Y qué hace? Le da oportunidades, vete a tu casa, ya no dormís más en sepulcros. Esta es tu nueva normalidad, vete a tu casa, vete a los tuyos. Pero ¿qué hay que hacer para tener esas oportunidades? Hay que obedecer. Estos son uno de los llamados que a veces nos cuesta entender, ¿no? ¿Por qué el Señor le dijo que no? Bueno, en su soberana voluntad, en su autoridad, le pidió que se quede ahí. ¿Por qué no fue uno de los 12 o uno que iba a ir delante de él? Yo siempre doy el mismo ejemplo porque me encanta. Yo, si hubiese estado ahí, ¿no? Qué pavo es ponerse en el lugar del Señor, ¿no? Pero llevárnoslo a este ex endemoniado y que él cuente su testimonio, que él cuente las marcas de cómo estaba desgarrado. Pero él dice que le dijo, quédate ahí en tu lugar. Sé luz, brilla en donde estás. Y el Señor no solo ordena, después de que escuchamos la voz de Dios y tomamos la decisión de seguirlo, sino que Él nos da oportunidades. Pero para disfrutar de esas oportunidades debemos obedecer. Me lo imagino al Señor, a ese ex endemoniado, despidiendo la barca, pero él quedándose ahí. Y después de que no vio más la barca girar y ver esa ciudad a la cual tenía que él ser sal y ser luz. Pero para eso tuvo que obedecer. Un mandato difícil. Él siempre, también digo esto, que no tuvo muchos estudios, no sé qué habrá estudiado seguido. Por lo que entiendo de los relatos, venía sufriendo esto hace mucho. Pero él dice que empezó a trastornar una ciudad con el Evangelio. Y esta es la tercera cosa que genera el Señor cuando llega a nuestra vida. Es que no solo ordena, no solo da oportunidades, sino que nos da orientación. De ser un perdido, de ser un despreciado, de ser una persona que poseía muchos demonios, a ser un predicador y misionero. Pero para eso hay que dejarlo a Él obrar. Hay que dejarlo a Él obrar.
predicador. ¿Por qué digo predicador? Bueno, dice el versículo 20, dice, fue y comenzó a publicar en Decápolis, por estas 10 ciudades. Por 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban de lo que él decía. Qué curioso es que hay 3 ruegos en esta historia. El primer ruego es, ¿qué tienes conmigo? Después el segundo ruego es de la gente que cuando vio el cambio de este endemoniado le rogaban que se vaya de su contorno. Pero el tercer ruego es de esta persona que es ex endemoniada, que quiere ir con el Señor. Y el Señor le dice, quédate, quédate. Le da una orientación. Contale a los tuyos. Evidentemente tenía unos tuyos, tenía unos suyos. Tenía una casa, tenía una ciudad, tenía un barrio, tenía familiares, tenía amigos, a quien tenía que ir a contarle su cambio. Y que se había cruzado con el que le podía dar una nueva normalidad. Termino con esto. Este pasaje lo podríamos resumir, bosquejarlo, para resumirlo en breves palabras, en 3. Y déjame terminar con esto. En 3 momentos. En primer lugar, una situación incontrolable. Esa era su normalidad, una situación incontrolable. Nadie lo podía atar. Dice que se lastimaba. Pero cuando el Señor irrumpe, te puede dar una salvación inmediata. Y eso es lo que le pasó a este ex endemoniado de Gadara. Pero en último lugar, no solo una situación incontrolable, sino que Él propone una salvación inmediata, pero en último lugar, una sabia indicación. Y esto es lo que quería dejar, una sabia indicación. Porque para los que somos hijos de Dios y que estamos en esta sociedad oscura, obscena, olvidada, y podríamos seguir dando muchísimas características. Somos como esa ex persona endemoniada, como esa persona ex endemoniada, que nos llama a ser sal, ser luz, y a proclamar el evangelio que dejó en nuestras manos. Y ir por ahí y predicar del encuentro que tuvimos con cada uno de nosotros. Porque esa es nuestra nueva normalidad, a la cual tenemos que traer a otros que se den cuenta que esta es la verdadera normalidad, la de estar en Cristo. Pero, volviendo y para terminar con aquellos que puedan estar escuchando, viendo este mensaje que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Por qué decís una nueva normalidad? Bueno, la Biblia dice que más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, esa era nuestra normalidad, muertos, separados de Dios. Cristo murió por cada uno de nosotros. Y ahí dio ese paso como lo dio en Gadara. Ahora, depende de cada uno de nosotros, que al escuchar la voz, podamos obedecer y aprovechar esas oportunidades. Por eso, para los que ya somos hijos de Dios, a imitar esa actitud, a entender que tenemos esa nueva normalidad, somos hijos de Dios y estamos llamados a ser sal, a ser luz en nuestro entorno. Pero para alguien que nos visita, para alguien que pueda estar viendo, ¿querés tener esa nueva normalidad? Mirá, la tuvo un ex endemoniado. Jesús viene para llevarte a esa normalidad. Eso es lo que nos muestran todos los evangelios. Eso es lo que nos muestra a esa mujer samaritana que estaba despreciada y la lleva a la normalidad. Eso es lo que le muestra a Zaqueo, que era despreciado, estaba ahí tildado de traidor, y que lo era, porque se estaba aprovechando de la gente, pero él lo lleva a su normalidad. Eso es lo que hace el Señor Jesús con el ladrón de la cruz, que estaba padeciendo, según él, según boca del ladrón, lo que ellos merecían. Pero el Señor lo lleva a esa normalidad. Y eso es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Si no lo hiciste, ahí donde estás, decirle: Señor, quiero esa normalidad. Quiero tenerte a vos. Te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Porque todos somos pecadores, hemos entendido. Llévame a esa normalidad. Quiero ser un hijo tuyo, que es el mejor título que la persona puede tener. Llega con tu corazón rendido ahí, mirando tu incapacidad, como era la incapacidad de esa persona que no se podía salvar. Solo lo podía desatar de esas cadenas el Señor. Porque el único que puede darnos vida y esa nueva normalidad es el Hijo de Dios, que vino a la cruz a morir por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él cree, pone su confianza, su fe en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna y empiece a disfrutar esa nueva normalidad. Termino con la frase de San Agustín:
el Señor Jesús bajó a lo más bajo en la cruz, para que ahí en adelante todas nuestras caídas sean sobre Él. ¿Quieres disfrutar de esa normalidad? Anda al Señor Jesús, porque en ningún otro hay salvación. Y que puedas disfrutar de esa nueva normalidad. Que Dios la bendiga.